La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días a todos los amigos del campo y de sus gentes que una semana más nos acompañáis aquí en este programa, en este subprograma de agricultura, de alimentación, de ganadería, de medio ambiente, en definitiva de todos esos asuntos del campo que nos ocupan y que nos preocupan. Pero hoy no es un programa normal, no es un programa al uso. Nos encontramos en el Hotel María Elena, aquí en la calle Adona 9, en Madrid, en un formato especial, innovador y esperamos y estamos seguros que muy productivo. Hoy tenemos una tertulia radiofónica que va a durar el total de la hora que vamos a poder hacer gracias al control técnico de José Luis Pérez en los estudios y de Rubén aquí con nosotros en las propias instalaciones, y con una gran cantidad de cabezas pensantes, de directores, de presidentes de organizaciones de nuestro sector agrario, pero de toda la cadena alimentaria, también de la administración pública, de empresas, periodistas, que en el fondo van a aportar su grano de arena a las reflexiones que aquí vamos a realizar. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Pues muy sencillo. Vamos a recuperar, aportar de distintas plataformas qué visiones, qué contribuciones y qué interpretaciones tenemos sobre la agricultura y sus actuales desafíos, entendiendo también a todo el modelo alimentario. Vamos a abordarlo desde dos enfoques diferentes, lo que es la suficiencia, la seguridad y la renta, el impacto en la demanda también de todo el sector agroalimentario, y un segundo bloque que haremos a partir de la segunda media hora, que irá en relación con todo el impacto agrícola en los ecosistemas, consumos de recursos naturales, el resto del cambio climático, etcétera. En primer lugar, agradecer a todos los oyentes y sobre todo a todos los ponentes que aquí están aquí con nosotros invitados el que dediquen su tiempo, porque ellos hoy no van a vender aquí, no nos van a contar su libro, por así decirlo. Se han juntado y han dedicado una hora de trabajo aquí con nosotros para aportar sus visiones sobre estos temas, y el que estén aquí con nosotros pues es especialmente interesante. Luego así podremos divulgar todas las conclusiones que aquí saquemos en otras plataformas de este grupo Gestiona, como la revista Capital, diariofinanciero.com, etcétera, que ya podrán tener a su disposición a partir de mañana. Y sin más, la agricultura está en el centro de los retos globales, lo decíamos, a los que nos enfrentamos, el crecimiento de la población, sus ingresos, seguridad alimentaria, impacto en ecosistemas. Todo esto, ¿a qué nos lleva en nuestra sociedad? Lo veremos. Los invitados los voy a enumerar, por no saludarles ahora, les iremos introduciendo mientras hablen. José Ignacio Arranz, presidente del Foro Interalimentario. Horacio González Alemán, de la FIAP, ha excusado, no ha podido venir a última hora. Carlos Palomar, dirección general de AEPLA. Antonio Villarroel, director general de ANOVE. Carlos Cabanas, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Alberto Garrido, investigador del CIGRAM. Jaime Olmos, director de la consultora internacional especializada en temas agrarios, Crear Gavin Anderson. Lorencia Alfonso, director de marketing de John Deere. Rocío Pastor, directora general de Sigfito. Aurelio del Pino, director general de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, de ACES. Ignacio López, director de Relaciones Internacionales de Asaja. Ignacio Senovilla, secretario general de UPA. Y periodistas de reconocido prestigio como Pepa Sastre, directora de informativos Noche Radio Nacional, aparte de otros periplos, importantes periplos en Onda Cero y en la SER. Ángel Rivera, presidente de la Asociación de Comunicadores de Meteorología. También nuestro patrocinador, al que le damos las gracias, Carlos Vicente, director general de Sostenibilidad Europa de Monsanto, por hacer posible este programa. Y bueno, nuestros compañeros habituales de La Trilla, ya los conocen, Miguel Ángel Ayubero, Jesús Moreno y también Miriam Noblejas. Pues sin más, les recuerdo, por supuesto, Alejandro Alonso, portavoz de Agricultura del Partido Socialista del Congreso de los Diputados, y José Cruz Pérez La Paz harán lo propio del PP. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo a nuestros oyentes que para contactar con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico latrilla@gestionaradio.com. Vaya coche te has comprado, hijo. ¿Lo habrás asegurado? Pues no. Tú siempre dices que asegurar la cosecha es una tontería. Pero, hijo mío, no se puede comparar. Ah, ¿no? ¿Y si pierdes el trabajo de todo un año? Sé inteligente. Utiliza el seguro agrario. Es un mensaje de Enesa y Unión de Uniones. El Foro Interalimentario trabaja por conseguir los mejores productos, con la máxima calidad, a los mejores precios, velando por garantizar la seguridad de la cadena alimentaria sostenible, desde su origen hasta que los productos llegan al consumidor. Para ello cuenta con el compromiso de las empresas que le integran, que apuestan por la seguridad, la calidad, la investigación, la innovación y la justa retribución de todos los agentes de la cadena. Monsanto patrocina la sección agroambiental.
Bueno, pues comenzamos. Carlos Vicente, director de Sostenibilidad de Monsanto. En primer lugar, agradecer a la posibilidad de tener este encuentro de grandes personalidades para hablar de este futuro, de este desafío agrario, alimentario, etcétera. Hablamos, yo en diversas ocasiones que he podido escucharlo hablar, hemos hablado de agricultura sostenible, de intensificación sostenible. Carlos, buenos días, lo primero. Hola, buenos días, Juan. Y bueno, ¿qué son estos conceptos? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? Bueno, la intensificación sostenible es la forma en la que vemos cómo debe ser la agricultura sostenible, que es aquella que tiene que producir más con menos recursos. Los retos, y hoy vamos a verlo en esta mesa redonda, tenemos enormes retos delante de nosotros y tenemos que ser eficientes en el uso de los recursos. Los recursos puede ser el agua, puede ser el suelo o puede ser la energía. Para nosotros es tan importante dentro de nuestra compañía que hicimos ya en el año 2008 un triple compromiso asociado a la sostenibilidad, que era en aquellos cultivos donde estamos presentes, como puede ser el maíz, el algodón o puede ser la soja, y en aquellos países donde las tecnologías que desarrollamos están disponibles, pues duplicar el rendimiento de estos cultivos para el año 2030, tomando como referencia el año 2000. Pero al mismo tiempo reducir en 1/3 los recursos utilizados por unidad de producción en el mismo periodo de tiempo y conseguir que al menos 5 millones de agricultores, pero de agricultores de entornos difíciles, de familias, pequeños agricultores de todo el mundo con recursos muy limitados, pues puedan tener acceso a estas tecnologías que desarrollamos. Pues de todo esto y más vamos a hablar en este programa. Pero antes, para entrar en materia, algunos datos para que nuestros oyentes entiendan este futuro que nos depara la situación actual y que nos cuenta Miriam Noblejas. La población mundial crece a un ritmo del 1,1% anual. Cada día se establecen en la Tierra de forma neta 200.000 nuevas personas. Para entendernos, cada día se crea una nueva ciudad como Pamplona, por poner un ejemplo. Con este crecimiento, la población mundial superó los 7.000 millones de habitantes en 2011, se espera que supere los 8.000 en 2025 y se estabilizará en el rango de 9.200 a 10.300 millones para mediados del presente siglo. Mientras la población está creciendo, el verdadero motor de la demanda de alimentos es el aumento de la riqueza global. Con más dinero, una de las primeras inversiones que hace la gente es mejorar su dieta. Este aumento de riqueza se traduce en que cada día que pasa hay un aumento en los niveles de renta de aproximadamente 5.000 millones de dólares, de los que el 60% correspondería a países en desarrollo. Pero debemos tener en cuenta que el 99% de la población mundial vive con menos de 50.000 dólares al año y el 93% nunca ha sido propietario o ha conducido un automóvil. Esto ha llevado a varias organizaciones a proyectar que la demanda de alimentos se va a duplicar para el año 2050. De acuerdo con este cálculo, la suma total de las calorías necesarias durante los próximos 50 años será superior al total de calorías consumidas por los seres humanos desde el nacimiento de la agricultura hace ya 10.000 años. Pues datos sin duda llamativos, y con esto podremos abrir ya este debate. Y en fin, como tenemos representantes aquí de toda la cadena alimentaria, yo sí que querría conocer en primer lugar la opinión, saber si realmente la agricultura europea, española en este caso, es capaz de dar respuesta a este reto, bueno, de los dos representantes de nuestro sector productor, tanto de Ignacio Senovilla, secretario general de Agricultura de UPA, como de Ignacio López, director de Relaciones Internacionales de Asaja. Ignacio, buenos días, lo primero de todo. Buenos días, Juan. Bueno, la verdad está demostrada, y con los datos que os he dicho, que nos falta muchísimo para producir para alimentos para todo el mundo, ¿no? Lo cierto es que nosotros aquí en España, pues nos gustaría de alguna manera, igual que está ocurriendo en otros continentes y en otros países, a ser posible ser mucho más competitivos, y nosotros tenemos unas decadencias en España tanto por el clima, etcétera, etcétera, que en este caso pues pensamos que, y pongo un ejemplo muy claro, y es que en este momento, un año que tenemos una gran cosecha de cereales, nos falta proteínas, porque en España no somos capaces de producir proteínas, y sin embargo la ganadería la estamos alimentando casi con los precios caros que teníamos hace el año pasado, porque en España no producimos proteínas, las tenemos que traer de fuera. Es decir, el sector quiere tener todos los recursos que tienen otros, en fin, para poder ser competitivo, las mismas armas que tienen cualquier país del mundo. Don Ignacio López, director de Relaciones Internacionales de Asaja, buenos días en primer lugar.
Hola, muy buenos días. Bueno, efectivamente, como decía su colega Dupa, estamos en un mercado global donde ya en este caso decía él, la materia prima afecta al total del sector y a su rentabilidad. ¿Qué influencia también podemos tener a nivel europeo en todo este reto global a nivel mundial desde el punto de vista agrario? Sí, es cierto que muchas veces se plantea la pregunta si Europa tiene que contribuir o no al crecimiento y a lo que es la alimentación o al reto alimentario que se plantea y que nos ha explicado antes espléndidamente con los datos que se nos han dado. Lógicamente nosotros queremos estar ahí presentes, queremos que Europa sea una potencia productora, exportadora, como lo es, exportadora e importadora. No olvidemos que somos los principales importadores del mundo de productos agroalimentarios y los segundos exportadores mundiales. Entonces queremos mantener esa capacidad. Eso sí, para eso necesitamos, como se ha dicho antes, eficiencia, lógicamente, ya que los recursos son limitados y las necesidades de duplicar la alimentación están ahí expuestas, y sobre todo yo te diría coherencia en las políticas. No tiene mucho sentido que tengamos prohibidas algunas prácticas que en otros países tienen perfectamente asumidas y sin embargo podamos también importar los productos que otros producen con prácticas que nosotros tenemos prohibidas, lo cual nos sitúa en una clara y absoluta desventaja para la hora de producir y estar presentes en los mercados. Ahora estamos hablando de temas, en el fondo son temas también regulatorios, algunos son temas regulatorios razonables o racionales, en algunos casos yo creo que se han bordeado también en el europeo, en otros espacios económicos también, lo que son las medidas de protección comercial, y en todo ese entramado legislativo, regulatorio, evidentemente juegan un papel muy importante las administraciones públicas y también los poderes políticos que movilizan determinadas decisiones. En ese sentido, Carlos Cabana, que es director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio, seguro que tiene algo que contarnos. Don Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Pues en primer lugar, muchas gracias. Nosotros compartimos las reflexiones que han hecho las organizaciones agrarias. Es decir, hay que reforzar la competitividad, y para reforzar la competitividad lo que es fundamental, estamos hablando de que el agricultor y el ganadero pueda seguir esa actividad, y para seguir la actividad tenemos que empezar a hablar de lo que son los márgenes de explotación. Los márgenes son los que al final nos van a permitir estar o no estar en el campo, y para eso hay dos vías: o incrementamos los ingresos o disminuimos los costes, y yo creo que las administraciones lo que tenemos que trabajar es en dotar de instrumentos para que se puedan incrementar esos ingresos y se puedan reducir esos costes. De hecho, pues estamos trabajando, y habéis visto que hemos trabajado en lo que es los ingresos vía PAC. Estamos trabajando en la ley de la cadena para que los agricultores y ganaderos puedan recibir el precio justo, y además estamos trabajando en lo que es la capacidad de organización para que tengan capacidad, digamos, de negociación a través de los contratos de productores, etcétera. Además, también estamos trabajando, y yo creo que es importante, en el que los medios de producción que estamos utilizando se disminuyan los costes y trabajemos en mejores eficiencias energéticas, la mejor utilización de los fitosanitarios, mejor utilización de todos los medios de producción, con la idea de abarcar esos costes y que esos márgenes puedan permitir que nuestros agricultores y sus ganaderos puedan seguir trabajando. Y por proximidad física en la mesa, don Alejandro, portavoz de Agricultura, Alejandro Alonso, portavoz de Agricultura del Congreso de los Diputados del PSOE. Bueno, efectivamente las reflexiones que se hacen son perfectamente asumibles, ¿no? Pero por poner algo más encima de la mesa de este debate sobre el futuro, yo creo que lo que habría que trabajar es por recuperar política en España y sobre todo en Europa, específicamente en Europa. Yo creo que hay que acabar con esta inercia de una Comisión Europea que durante los últimos años pues ha reducido la política agraria a mantener el presupuesto y no hacer nada por establecer las orientaciones de la agricultura o de la agroalimentación europea. Yo creo que la agricultura en Europa, yo creo que es cada vez más evidente que lo que hemos estado haciendo, desmantelando los sistemas agrarios en Europa, están ahora mismo en cuestión. Y por no alargarme, yo lo que espero es que de las próximas elecciones europeas pues haya una nueva comisión, un comisario con prestigio y no lo que hemos tenido en estos últimos años. Ojalá sea nuestro actual ministro de Agricultura, que se habla, como yo me alegraría muchísimo, que fuera comisario de Agricultura y recuperara política agraria en Europa. Pero la inercia a la que vamos es a mantener para justificar el presupuesto, pero la política europea debe definir perfectamente si queremos ser líderes mundiales en producción de alimentos, en exportación, o el resultado de lo que hagan otros, que es en la dinámica en la que estamos en este momento.
Y verdaderamente, don José Cruz Pérez La Pazarán, portavoz de Agricultura del Partido Popular en el Congreso, comparte la opinión de don Alejandro. ¿Cree que debemos llegar a ser líderes alimentarios también a nivel mundial a través de estas políticas? Bueno, yo quería no rebatirle a mi buen amigo y compañero Alejandro Alonso, sino introducir un elemento de reflexión cuando se habla de competitividad y mayor productividad, y ligarlo con el tema de la segunda parte, como es el cambio climático y el calentamiento global, y es el factor limitante que va a limitar en el futuro, a mi juicio, todo lo que es productividad, y es la cuestión hidráulica, el agua. El agua yo creo que es un factor limitante de producción. Se aproximan, según los congresos meteorológicos mundiales, hacia un mayor calentamiento y un menor disponibilidad de agua, y nosotros estamos en esa parte sur de Europa que no tiene agua, que tiene poca agua, y aparentemente en los últimos años pues no se han construido ni reservorios, y a mi juicio se invierte poco y no se aborda este problema, a mi juicio, de una manera racional, y quizá entre los dos partidos políticos pues no hemos dado soluciones. Y yo creo que ahí va a estar la clave del futuro, porque la agricultura es el gran consumidor de agua. El 80% del agua en España se utiliza en la agricultura, y cada vez hay más población que está detrayendo agua a la agricultura, y yo creo que ahí va a ser uno de los elementos más influyentes para mayor productividad y mayor eficacia, independientemente de lo que es biotecnología, que va a dar quizá mayor productividad con menos agua. Pero en fin, estas son cosas que ya veremos en el futuro. Abordamos un tema del medio ambiente, la sostenibilidad, del que hablaremos en unos minutos también, pero bueno, hemos tocado un poco ahora también la perspectiva de la agricultura. Siempre que se habla del futuro, y de la ganadería por supuesto, siempre que se habla del reto alimentario, se habla de agricultura, de ganadería, pero en esta cadena alimentaria en la que tanto se ha trabajado desde el Ministerio, por ejemplo, desde las administraciones públicas, desde las distintas organizaciones profesionales también, la cadena alimentaria no es solo el sector primario, aunque son los que más nos ocupan o nos preocupan, sino que hay toda una industria muy potente. En este sentido, don José Ignacio Arranz, presidente del Foro Interalimentario, ¿cuál es el papel de la industria agroalimentaria en este futuro reequilibrio alimentario, no solo a nivel español, sino también a nivel global? El papel precisamente es no considerarse un trozo aislado en este fenómeno. Cuando estamos hablando de sostenibilidad, tenemos la tentación de fragmentar algo que verdaderamente es un todo, fragmentarlo en trozos de una manera pues muy artificial. Entonces, cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, lo que mantenemos es que lo que ha de ser sostenible es la cadena en su totalidad: el productor primario, el transformador, el distribuidor y, si me apura, hasta el restaurador. Y esa sostenibilidad en la cadena pasa primero por no plantearse solo la optimización de cada uno de los fragmentos, sino de optimizar la cadena íntegra, optimizar las tareas de todos, pues en aras de una mayor efectividad. Y verdaderamente, para que esa ecuación tan complicada pueda salir, pues se necesitan unas premisas. Y la premisa fundamental, yo estaba escuchando antes con mucha atención a Carlos Cabanas cuando decía, hombre, es muy importante que el sector primario pueda seguir ejerciendo su actividad, y que la industria pueda seguir ejerciendo su actividad, y la transformación y la distribución puedan seguir ejerciendo su actividad. Entonces, nosotros lo que nos planteamos es un modelo de trabajo en el que entre estos distintos agentes de la cadena exista verdaderamente una sinergia de continuidad, de sumación y de potenciación. Y para que exista sinergia es evidente que se tienen que fiar unos de otros. Y para que se fíen unos de otros, pues tiene que haber unas relaciones que no sean circunstanciales, sino que tengan verdaderamente una proyección muy a largo plazo. Esa es, en esencia, la sostenibilidad de la cadena tal como nosotros la entendemos y como la estamos practicando. No sirve de nada optimizar, mejorar la eficiencia, apostar por la sostenibilidad de una parte de la cadena si el resto de la cadena se está viniendo abajo. Y entonces está muy bien preocuparse por lo que va a pasar en 2050, pero a propósito de lo que decía Carlos Cabanas, ¿quién va a quedar en 2050 ejerciendo su actividad si no le hacemos sostenible desde este mismo momento? Y hablamos de una sostenibilidad de la cadena, solo a veces de una dirección de abajo arriba, del productor a la mesa, también de la mesa al productor. Está claro que en esta cadena industria-producción también está la distribución, que juega un papel cada vez más relevante y más condicionante para algunos en determinados temas. Don Aurelio El Pino, director general de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados de ACE. Don Aurelio, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Cuesta a veces decir un poco el papel que juega la distribución en todo este futuro. Jugamos un papel fundamental. Somos los que al final acabamos poniendo lo más cerca del consumidor todas las soluciones
que ofrece nuestro sector productor agrario e industrial. Y yo creo que en este enfoque de sostenibilidad que antes apuntaba Ignacio Herranz, el productor agrario, como cualquier otro agente económico, tiene que buscar la rentabilidad de su actividad. El mercado que tenemos es un mercado cada vez más global, pero también es un mercado cada vez más local. Y en ese juego global local es donde nos movemos nosotros, pero donde también se tiene que mover la producción. Y eso significa que tienes que enfocar cada vez mejor tu actividad. Y para enfocarla bien, en primer lugar, tienes que ser rentable. La rentabilidad la puedes buscar a través de dos estrategias básicas, que son integrar las actividades, de verdad funcionar como empresa, tratando de reducir costes, de incorporar procesos, de trabajar a través de las fórmulas de agrupación cooperativa o asociativa que hay, tratando de incorporar todos esos procesos a un modelo de negocio mucho más amplio que lo que ha sido hasta ahora la mera producción agraria, y luego teniendo una dimensión competitiva, es decir, tratando de ser alguien en el mercado. Yo creo que aquí quizá el reto fundamental que tiene la agricultura es operar como agente económico de manera importante en el mercado. Si no, al final será el mercado el que te dé la solución y el que te dé las reglas. Yo creo que hace falta eso, por una parte, y también orientar la producción. Es decir, hay que ir también identificando qué es lo que nos va pidiendo el consumidor, y para este trabajo, para esta labor, nosotros, las cadenas de supermercados, somos quizá el mejor aliado, porque sabemos que es lo que nos está pidiendo el consumidor y necesitamos poder trasladárselo a aquel que está produciendo, y esa forma de trasladarlo es a través de aquellas estructuras agrarias que realmente tienen capacidad para canalizar sus productos a través de la distribución organizada. Miguel Ángel Díaz de Ibero, querías hacer un comentario, ¿no? Sí, al hilo de todas las exposiciones que se han realizado, dos temas. Hace 2 años le preguntaban al decano de la London Business School cuál era el futuro de España después del pinchazo de la burbuja alimentaria, y él fue contundente. El futuro de España está en el sector agroalimentario. Fue contundente. Esto da idea de la importancia que dan fuera de nuestras fronteras al sector agroalimentario. Pero hace un mes se ha producido un hecho también que es una gran noticia para el sector agrario. Por primera vez, el líder de una cadena de distribución se implica directamente en el sector agrario y dice que el futuro de España y la superación de la crisis por la que pasa España está en el turismo y en el sector agrario. El que el máximo propietario de la cadena líder de en estos momentos en España se haya comprometido con el sector agrario es un salto cualitativo y cuantitativo de enorme trascendencia, porque no es decir, bueno, vamos a cooperar, no, me implico directamente en que el sector agrario sea clave para la economía de nuestro país. Gran noticia para el sector agrario. Sí, desde luego es un cambio estratégico, un cambio de planteamiento. Como todos los cambios de planteamientos también crean controversia, y eso es bueno. Pero yo, antes de finalizar este primer bloque, sí querría conocer la opinión de dos personas que no están dentro del sector, del mundo del periodismo, y en primer lugar de la empresa especializada que da servicios al sector, servicios especializados agrarios en temas de relaciones institucionales, precisamente, de comunicación, etcétera. En este caso, Jaime Olmos, director general de Relaciones Institucionales de CREAP, que aparte también es empresario agrario, con lo cual quizá la visión es externa, pero también en parte interna. Jaime, buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Yo coincido con la mayoría de las exposiciones que se han hecho, y por reforzar y abrir algún punto nuevo, quería comentar un tema de intangibles que afectan también a la competitividad, y es a lo que nos dedicamos nosotros. Yo creo que aspectos como la confianza y la reputación, el Ministerio, sabemos que la Federación y otros agentes del sector están trabajando en esa línea, creemos que es vital. El tema reputacional, no solo de toda la cadena, no solo hablo de la alimentación, sino de la agricultura hasta el consumidor, es un aspecto clave y que al final acaba incidiendo en la competitividad, en la cuenta de resultados de las empresas y de las organizaciones. El tema de la confianza igual. Habéis sacado antes el tema de la globalización. Nosotros consideramos que pasar de lo local a lo global es absolutamente necesario. O sea, hay que trabajar en lo local, porque al final es un tema territorial la agricultura, y tienes que trabajar en tu explotación con el tema del agua, los factores de producción, pero tienes que tener una visión global, y ese es el día a día de nuestro trabajo. Nosotros analizamos todo desde una perspectiva global, y en la agricultura y en lo que es consumo es una tendencia. Y luego ha salido un tema que yo lo considero muy importante también, que era el tema de la coherencia de las regulaciones, o la coherencia de las políticas a la hora de poder competir globalmente. Nosotros hacemos análisis de tendencias globales, de dónde una regulación se ha creado en un país parecido a España y cómo
dentro de 2-3 años acaba viniendo esa regulación a España, ¿no? O sea que ese análisis global lo consideramos muy importante a la hora de poder competir. Porque en el fondo es un efecto mariposa también lo que se produce en temas regulatorios. Sí, un posible impuesto a bebidas azucaradas en Estados Unidos te acaba llegando a un país occidental, es una tendencia. Entonces ese es importante. Y luego, como mi experiencia como empresario agrícola, yo creo que ahí estoy totalmente de acuerdo con Ignacio y con José Cruz, que los factores de producción son muy importantes. En España tenemos los factores de producción que son la tierra, el clima y las personas, pero el agua es fundamental. El agua, para poder competir en una explotación de forma global, la necesitas, si no es un factor esencial. Y yo creo que cualquier política que fomente o que gane eficacia en el sector del agua, considero que es fundamental para la política agraria española. De eso vamos a hablar más a continuación, pero antes, y para cerrar este bloque, Pepa Sastre, hemos querido traer aquí una periodista que no sea del sector. Los que trabajamos en el sector ya nos conocemos, vivimos muy de dentro y muy sentidos de este tema, pero a veces Pepa, como responsable, directora de diversos programas de información económica, ahora en Radio Nacional responsable de información de noche, la visión que se tiene desde fuera, desde este sector, del motor económico que puede ser, de la influencia en el desarrollo, yo creo que tenéis los periodistas no especializados. Para nosotros yo creo que es clave para saber también qué camino seguir. Pues precisamente por eso yo voy a hacer un poco de Pepito Grillo. Aquí se ha dicho que el futuro de España está en el sector agroalimentario. Yo le pondría un apellido: sector agroalimentario de calidad. Yo no quiero tomates bonitos, yo quiero tomates que sepan a tomate. De nada me sirve comprar un tomate precioso que a la hora de echarlo en una ensalada no sabe absolutamente nada. Y luego también hay una cuestión que me preocupa. El futuro de España en el sector agroalimentario sí es posible, ya sabemos que en el de la construcción no va a ser. Me preocupa la diferencia de precios que hay entre lo que paga el consumidor y lo que percibe el productor. Si el futuro es el sector agroalimentario, habrá que dar un aliciente a quien se quiera dedicar a producir alimentos, porque si no, no se van a dedicar a eso. Muchos temas aquí sin respuesta o con respuesta, que lamentablemente no podremos tener el tiempo suficiente para debatir, porque Pepa comentaba el tema precisamente de la relación de la cadena que hemos hablado, precisamente el tema de la incentivación para el sector agrícola con ese problema de rejuvenecimiento y otros muchos. Pero vamos a hacer ahora un paréntesis, porque en unos instantes tenemos que abordar nuestro bloque de sostenibilidad medioambiental. Les recuerdo nuestro correo electrónico por si quieren contactar con nosotros: latrilla@gestionaradio.com. Gestiona Radio, vocación de informar. El domingo 24 de noviembre se celebra el Día de las Personas sin Hogar, bajo el lema Nadie sin salud, nadie sin hogar, un objetivo por el que trabajan muchas organizaciones como Cáritas. La salud es un bien fundamental. Por eso Cáritas le invita a colaborar para acabar con los procesos de deterioro físico y mental que sufren las personas sin hogar debido a la exclusión y a la discriminación social. Cáritas Madrid, porque usted lo hace posible. Tenemos lo que necesitas: la información y la diversión. Gestiona Radio. Papá, ¿cómo se escribe reciclar? En España, hijo, reciclar se escribe con Y. ¿Con Y? Sí, con Y de Reciclia, porque Reciclia es la mayor plataforma de recogida, gestión y reciclaje de pilas y residuos eléctricos del país. Más de 800 empresas confían en su proyecto, y entre todos hemos logrado reciclar 100.000 toneladas de aparatos electrónicos y 10.000 de pilas y baterías. Ahora, hijo, ¿ya sabes cómo se escribe reciclar? El tuiterio, con un peso atómico de 140 caracteres, se combina con el smartphone como aplicación covalente. Sucede lo mismo con el tuentilio, en ambientes tanto iósmicos como androidicos. Hay una forma mejor de aprender a usar la tecnología. Ven a Telefónica Flagship Store Escuela de Clientes y aprende solo lo que te gusta, con actividades gratuitas para todos los niveles. Infórmate y apúntate en Gran Vía 28 o en flagshipstore.telefonica.es. Unión de Uniones y Enesa te recuerdan que el seguro agrario te da tranquilidad y confianza a la hora de gestionar tu explotación. Si aseguras tu casa o el coche, ¿por qué no aseguras tu cosecha? Sé inteligente. Utiliza el seguro agrario. Unión de Uniones.
El Foro Interalimentario es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a empresas punteras del sector agroalimentario que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Las empresas del foro sustentan más de 90.000 puestos de trabajo y destinaron casi 200 millones de euros a actividades de investigación e innovación y al desarrollo de nuevos sistemas de producción alimentaria. En Monsanto, reforzamos nuestra meta de duplicar el rendimiento de los cultivos con 1/3 menos de recursos de suelo, agua y energía por unidad producida. Nuestro reto es satisfacer las necesidades de hoy, preservando el planeta para mañana. Seguimos hablando de campo aquí en la trilla de Gestiona Radio, en esta mega tertulia llena de grandes personalidades de nuestro sector a los que estamos escuchando muy atentamente a lo largo de esta mañana. Y ahora entramos en nuestro segundo bloque. Hemos hablado de eficiencia, de sostenibilidad, de rentabilidad, de distintos aspectos productivos, y vamos a hablar ahora del impacto agrícola en los ecosistemas, de cambio climático, de sostenibilidad. Uno de los grandes debates que siempre se produce alrededor de nuestro sector agrario cuando se habla de sostenibilidad y de capacidad de producir alimentos es, entre otros, el tema de los inputs agrícolas. Pero antes, como siempre, con Miriam Noblejas, vamos a conocer algunos datos que seguro nos hacen pensar. Una de las primeras consecuencias de la demanda explosiva de alimentos es la necesidad de nuevas tierras de cultivo para producir ese suministro extra. Según un reciente estudio de McKinsey, en 2 décadas, entre 2010 y 2030, se espera una demanda de nuevas tierras de cultivo igual a entre 175 y 220 millones de hectáreas para 2030. Usando la estimación conservadora de 175 millones, supone que cada semana se ponga bajo producción un área equivalente al área metropolitana de Londres. Según este mismo estudio, el consumo de agua dulce en el mismo periodo se elevará a casi 2 billones de metros cúbicos, es decir, 100.000 piscinas olímpicas de agua cada día. El consumo mundial de energía primaria, a partir de todos los efectos y suministros, durante las 2 décadas, será un 34% mayor que la de 2010. Esto es, encender 3.000 millones de bombillas de 100 vatios todos los días durante los próximos 20 años. Por otro lado, el cambio climático puede traer efectos meteorológicos extremos, como sequías e inundaciones, influir en el desarrollo de enfermedades de los cultivos, desarrollo de malas hierbas y emergencia de plagas. De aquí la importancia, desde el punto de vista de la agronomía, de incrementar el conocimiento de cómo se desarrollan las plantas y reaccionan ante estos retos. Y ese precisamente es uno de los objetivos de la industria que sirve de base para nuestro sector, o al menos así debe serlo. Don Carlos Palomar es director general de AEPLA, de la Asociación de Empresarios de Empresas para la Protección de las Plantas. Don Carlos, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, yo aquí quería apuntar 2 cosas al hilo de lo que ha presentado Miriam. Hace 15 días se presentó en Bruselas un estudio del Foro Humboldt de la Universidad Alemana, donde aportaba unos datos muy interesantes. Decía que por cada punto porcentual de productividad en Europa, en la agricultura europea, se producían alimentos para 10 millones de personas. Se generaban 500 millones de euros netos para los agricultores europeos y no hacía falta utilizar 1,2 millones de hectáreas en otras regiones para producir los alimentos que necesitamos los europeos. A mí me parece muy importante porque esta universidad evaluaba en el 31% la diferencia de productividad entre la agricultura productiva o intensiva sostenible y un concepto que suena muy bonito, que es la agricultura de poca inversión, de pocos insumos, ¿no? Entonces las consecuencias desde el punto de vista medioambiental también son importantes, y desde el punto de vista de la alimentación son tremendas. Por eso yo creo que Europa debe definir su modelo de agricultura y pensar que si tiene que producir más no puede ir a un modelo de poca inversión, ¿no? Lo que necesitamos es inversión en agricultura, y como representante del sector de la producción de los fitosanitarios creo que esto solo se puede hacer con tecnología. Desgraciadamente la tecnología y la inversión en I+D de las empresas agrícolas o de insumos para la agricultura se están moviendo más a otras regiones como América o Asia. Antes Europa era el 33% de los recursos, hace 20 años, de los recursos en I+D
eran para Europea y para la agricultura europea, y ahora solo es un 7%. O sea, nos estamos quedando atrás, estamos perdiendo el tren, y eso tiene mucho que ver precisamente con la imagen que nuestra sociedad quiere de nuestra agricultura, y las regulaciones y las políticas que hacemos a nivel no solo español, sino sobre todo a nivel europeo. Bueno, pues seguimos. Por cierto, antes que nada agradecer a todos nuestros invitados lo concretos que están siendo, porque sin esta tertulia sería imposible. Concretos, pero muy claros en sus datos y en sus valoraciones. Otro input importante en nuestro sector son las semillas básicos para nuestros agricultores. Don Antonio Villarroel es director general de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales y además es presidente de la Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible. Antonio, buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, yo aquí sobre los temas que estamos hablando quería insistir precisamente en el hecho de que en Europa hoy nos hemos acostumbrado a una oferta de alimentos a unos precios muy asequibles y de en gran cantidad, de una gran calidad, con una gran seguridad, y no hay conciencia de lo excepcional que esa situación puede llegar a ser. Es decir, en un escenario como el que se ha estado describiendo en la primera parte del programa, de presión por la producción de alimentos con unos recursos cada vez más limitados y sin posibilidad de extenderlos, la única forma de poder, vamos a decir, resolver ese problema es mediante la utilización de las tecnologías disponibles. Es decir, hay muchas tecnologías que están, pero que por razones muy complejas pues son a veces percibidas por la sociedad con cierta desconfianza, como estaba comentando Carlos. Yo creo que de forma primero totalmente injustificada, porque están avaladas por métodos científicos de forma unánime, por su utilización además en muchísimos países, y en la que además lo que está provocando, pues también como apuntaba Carlos, pues un problema a la hora de poder transferir esa tecnología al sector agrario y dotarnos de todas las armas necesarias para que nuestra producción pueda ser competitiva y pueda ser sostenible en todos los aspectos, no solamente medioambientalmente, sino también socialmente y sobre todo, que a veces se olvida, aunque se ha comentado esta mañana, económicamente. Y por cierto, cuando Carlos Palomar está comentando el tema de fitosanitarios, Rocío Pastores, directora general de Fitosistema Integrado de Recogida y Gestión de envases de fitosanitarios, porque no solo es necesario producir, también es necesario ser capaz de recuperar, de reutilizar y de impactar. Yo siempre he dicho que el sector productor inevitablemente impacta en el medio ambiente, como cualquier sector productor impacta, lo que hay es que minimizar, entiendo yo, los riesgos y los efectos. Buenos días, Rocío. Buenos días, Juan. Efectivamente, la primera opción para un residuo es minimizar, es no producirlo, esa es la mejor gestión que hay. Pero es claro que si vamos a producir más productos, también seguramente generaremos más residuos, y es necesario que pongamos las vías para que esos residuos se gestionen correctamente antes de que se lleguen a producir más. En este momento la agricultura es el agricultor el único responsable, quitando la excepción de los fitosanitarios y alguna más, de la gestión de los residuos, pero el agricultor está muy atomizado, está muy separado por el campo y no tiene fácil cumplir con la gestión de los residuos tal y como está la normativa actualmente. Entonces sería necesario buscar soluciones como están haciendo nuestros países vecinos, donde se llega a soluciones integrales, de tal forma que el agricultor puede llevar todos sus residuos a un punto y así, primero, ahorra costes, segundo, ahorra emisiones de efecto invernadero, emisiones de CO2, transportes, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería lo que habría que pensar entre todos antes de que lleguemos a eso. Y luego estamos hablando de inputs. Todos los inputs, evidentemente, lo que intentan es producir lo más posible de una manera más sostenible, evidentemente, mayores rendimientos. Entre los inputs que nuestros oyentes seguro asocian de forma intuitiva es la maquinaria, también porque es la más visible quizá en nuestro campo. Y en ese sentido la máquina, bueno, hablaba precisamente con nuestro invitado de hoy, con Alfonso Lorenzi, director de marketing de John Deere, de que está yendo bien el año para la maquinaria agrícola, o para buena parte de ella, lo cual en esta época es agradable escuchar buenas noticias, sobre todo porque son inputs que contribuyen al desarrollo tecnológico y a la productividad en nuestro sector. Buenos días, Alfonso, ¿qué tal? Hola, Juan, buenos días, muchas gracias. Bueno, de puntualizar, la verdad es que va bien en la última parte del año, porque hasta ahora iba muy mal. Pero sí, me gustaría lanzar un mensaje positivo. Hemos visto un cambio de tendencia y parece que vemos en el mundo de la maquinaria la luz al final del túnel, ¿no? Sí me gustaría comentar, al hilo de lo que ya nos han dicho otros contertulios, la relación entre sostenibilidad y eficiencia, ¿no? Miriam nos decía, o abría esta tertulia diciéndonos que en el año 2050
tendremos que alimentar a 9 o 10 mil millones de personas, ¿no? Siendo hoy 7.000. De hecho, no solamente tenemos que alimentar, sino también tenemos que vestir o tenemos que proveer de combustible, ¿no? Pues bien, ahí me gustaría recalcar la responsabilidad que tenemos en conjunto las empresas que proveemos de insumos, ¿no? De inputs a los productores y los mismos productores. Nosotros, por nuestra parte, tenemos que dar o aportar más tecnología. De hecho, para que os hagáis una idea, a día de hoy nuestras máquinas pueden aportar una cantidad de datos a los agricultores georreferenciados para saber cuántas semillas he puesto, cuánto he obtenido, cuánto he regado, y así el agricultor tiene la posibilidad de realizar una gestión agronómica más eficiente, ¿no? Y para puntualizar y para terminar, la eficiencia sin control pues no sirve de nada, ¿no? Entonces sí me gustaría lanzar un mensaje del potencial que tenemos de desarrollo, no solamente los agricultores o los productores y los fabricantes, sino también con la administración. Lo comentaba antes con Carlos, ¿no? Las máquinas pueden ser muy eficientes, pero si no se usan bien o no se usan tal como han sido diseñadas, no sirve de nada. Entonces tenemos mucho que hacer en cuanto a la formación de la gente del campo todavía. Bueno, pues seguimos hablando aquí de tema de sostenibilidad, igual que antes hicimos con una empresa de servicios y concluyendo al final con un periodista informativo. Vamos a cerrar esta mesa primero escuchando a la ciencia y luego también al mundo del periodismo. Desde el punto de vista de la ciencia, don Alberto Garrido es investigador del CIGRAM, ha trabajado mucho todo el tema de sostenibilidad en este sector. ¿Realmente la ciencia es capaz de dar respuesta a este reto medioambiental que hemos ido mencionando a lo largo de la tertulia? Bueno, la ciencia da soluciones que son graduales, no solucionan los problemas de manera con descubrimientos insólitos que pasan en la historia de la ciencia. Son mejoras que acumuladas son las que producen esos cambios. Hicimos una evaluación de los indicadores de sostenibilidad para la plataforma hace 2 años y se publicó y se vio que en un plazo de 30 años la mejora en la productividad en la agricultura española era impresionante. En cultivos como la remolacha o el tomate necesitamos ahora una tercera parte de una hectárea para producir lo que necesitaba antes 1 hectárea. Las mejoras han sido impresionantes en productividad, y esa es la base de la sostenibilidad. Si no se mejora la productividad y no se mejora la rentabilidad, no hay sostenibilidad. Por lo tanto, es la tecnología y es la ciencia la que lo va a aportar. La ciencia va muy por delante de lo que es la aplicación práctica. Lo que tenemos que cubrir en España, y yo creo que eso es entendido por todo el sector, es que el gap, el hueco que hay entre la brecha que hay entre el mundo de la ciencia y el mundo de la técnica aplicada a las empresas, a los agricultores, es todavía demasiado elevado y lo tenemos que cubrir. Y en la universidad y en los centros de investigación tenemos que asumir esta responsabilidad, pero también las empresas y las asociaciones tienen que facilitar que esa brecha la cubramos lo antes posible, porque en otros países más avanzados como Holanda, como Francia, como Dinamarca, esa brecha es menos amplia y hay un contacto más directo entre los avances de la ciencia y la aplicación práctica de esos conocimientos. Pues había un tema que me pasaba aquí, Aurelio El Pino, muy interesante, por cierto, hablando de ese tema de sostenibilidad, que es también el tema de los desperdicios, que está tan de moda, pero a ver si nos da tiempo a comentarlo. Antes sí que quería conocer la visión de don Ángel Rivera, que es presidente de la Asociación de Comunicadores de Meteorología, de todo este que se está hablando del cambio climático. Esta mañana leía precisamente en prensa los últimos datos del INE que decían que el 12% de los gases de efecto invernadero provenían de nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestra silvicultura. Realmente, ¿hacia dónde vamos en este gran concepto que es el cambio climático y qué se puede hacer desde nuestro sector por paliar lo que haya que paliar? Voy un poco en la línea, y gracias Juan por la invitación, de lo que el interviniente anterior decía, que era un poco el hiato, el gap que hay todavía entre toda la potencia disponible meteorológica y respecto a cambio climático, que es lo que llega realmente al público, y sobre todo cómo se explica. Yo como meteorólogo que soy, pues conozco toda la potencia que es la actual meteorología mundial y me doy cuenta que se puede todavía explotar y aprovechar mucho más de lo que todavía hay. Y para el sector agrario, desde luego. En el tema del cambio climático, una cosa son los informes del IPCC, que son desde el punto de vista científico perfectos, pero eso no llega al público. ¿Cómo se le explica al público las probabilidades, el extremadamente probable, el sí pero no? Entonces hay que hacer un esfuerzo mayor de comunicación, divulgación y difusión. La idea de formar a ACOMET, la Asociación de Comunicadores de Meteorología, fue porque un grupo de profesionales pensábamos que se podía trabajar mucho más en este campo, y de hecho se puede hacer. ¿Qué falta? Pues falta
digamos, una mayor apuesta desde los organismos oficiales y desde los medios de comunicación y desde los patrocinadores por apoyar todo esto. Yo me acuerdo que en los primeros tiempos de televisión había un programa a las 8:15 de la tarde los lunes que llamaba El tiempo para el campo. Ese programa desapareció y ahora yo creo que haría más falta que nunca, y sin embargo lo hablas con las productoras, lo hablas con las televisiones, nos falta patrocinio, no es la hora, no es el tiempo. Por favor, yo creo que son servicios públicos y a la sociedad importantísimos que habría que potenciar. Ese es nuestro mensaje desde ACOMED. Pues muchas gracias. Teníamos algunas opiniones antes de hablar de desperdicio de Ignacio. Primero Ignacio y luego José, por favor. Bueno, lo que queráis. Sí. Bueno, yo creo que aquí se ha puesto la llaga en el gran problema que va a tener la alimentación en el mundo dentro de 25 años. Y aquí se ha dicho que son necesarias 175 millones, 200 millones de hectáreas de nueva superficie para producir. A mí me da la impresión de que no existe esa superficie. Es decir, hay movimientos especulativos a nivel mundial para intentar paliar los déficits alimentarios. China está comprando tierra en África y a mí me da la impresión de que el gran problema del mundo es que va a tener que haber un gran cambio productivo a nivel mundial, a nivel agrícola. Veo que asiente de Monsanto, y esa es la realidad. No hay superficie a no ser que haya una gran afección medioambiental. Es decir, si deforestamos, si hacemos gravísimas afecciones medioambientales, podremos tener algo más de superficie, pero no esos 200 millones de hectáreas. Yo por eso incidía en los problemas que vamos a tener a nivel mundial. Y estamos hablando de incremento de nivel de población mundial de 80 millones de personas por año. Es decir, son 7 millones de personas por mes. Es una barbaridad. O sea, este es un gravísimo problema mundial que tienen que abordar las instituciones mundiales. Y bueno, yo simplemente quería hacer esta reflexión en base a todo lo que se ha dicho aquí, de más sequía, etcétera, etcétera. Sí, Ignacio, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, yo no quería contestar a nadie, pero lo que creo que Europa está perdiendo el tren, y por supuesto España, que tenemos más dificultades que el conjunto de otros países, y ya no por dinero, que también, pero sobre todo por falta de política. Es decir, nosotros es muy difícil. Europa, que ha sido el granero del mundo, estamos perdiendo posibilidades de producir más con menos costes, sobre todo con menos costes, porque es verdad lo que han dicho aquí, que si producimos una hectárea de remolacha produce 3 veces más, pero ganamos menos dinero que cuando mi padre producía un tercio. Entonces aquí está pasando algo, estamos produciendo muy caro, y en este momento necesitamos poner al sector agrícola de Europa y fundamentalmente de España las mismas armas que tienen ellos, y es ni más ni menos que ellos de alguna manera tienen todas las posibilidades de tecnología que hay, y nosotros no las tenemos porque aquí falta política, y sobre todo quiero quedar muy claro, una política de Francia, Alemania y Centro Europa en contra de los países del sur, donde ellos de alguna manera tienen todavía un potencial de exportación y están debilitando producciones en maíz, en remolacha, en muchas cosas que en España lo necesitan, porque ¿por qué hablar? Semilla que todos conocemos y está en la mente de todos, pues aquí nosotros no la podemos sembrar o no podemos producir igual que producen en Brasil, Argentina, etcétera. Pues gracias, Ignacio. Nos quedan 7 minutos y tenemos las 4 palabras ya pedidas. Carlos Cabana. Muy brevemente, no. Yo quería simplemente reflejar 3 cosas. Es fundamental en los medios de producción, tanto agrícolas como ganaderos, trabajar en una utilización racional, en una divulgación, creo que es importantísimo, y en una aplicación práctica. Y para ello es fundamental contar con un asesoramiento de explotaciones. Hay cosas tan simples como quitar la presión de un kilo en un neumático, que puede llegar a suponer un ahorro hasta el 15% de energía. Por tanto, creo que es fundamental la divulgación, la formación, y yo creo que es a donde tenemos que ir. Aurelio. Muchas gracias, Juan. Yo, matizando lo que había dicho antes Miguel Ángel, yo creo que la distribución organizada, fundamentalmente las grandes cadenas, quizá por esa visión global que tienen, llevamos muchos años implicadas en las labores de modernización de nuestro campo. Con la implantación de estándares de producción, tanto lo que se refiere a sanidad y calidad como lo que se refiere a buenas prácticas ambientales, hemos propiciado que nuestros agricultores ahora estén mejor preparados para afrontar esos retos. Y además llevamos 2 años trabajando con las asociaciones agrarias, COAG, UPA, ASAJA, cooperativas agroalimentarias, la FIAP y las asociaciones de la distribución minorista y mayorista en mejorar esa sostenibilidad, y hemos firmado un compromiso en presencia del secretario de Estado de Medio Ambiente el pasado mes de julio, en el cual hemos señalado ya muchas vías de trabajo y estamos trabajando ya claramente en alguna de ellas. Por ejemplo, la que está ahora tan de moda, de reducción del desperdicio alimentario, porque entendemos que cualquier desperdicio es una ineficiencia de la cadena y tiene ese doble componente, el componente ambiental y el componente de ineficiencia, que también nos preocupa para conseguir la sostenibilidad desde el punto de vista económico. Nacho, ¿estás pendiente de un comentario? Yo te tengo que felicitar por este formato que has elegido, y como estoy seguro que lo vas a repetir, me voy a atrever a hacer una sugerencia.
Y es que yo quizá he hecho en falta aquí a alguien hoy del mundo asociativo de los consumidores, por una razón, porque estamos hablando de personas... Estaban invitados, la CEA ocupa la última hora, no ha podido ellos venir. se lo han perdido. Yo la idea, estamos hablando de personas como si fuesen macromagnitudes, y al final resulta que es que el vértice de la cadena es el consumidor, que es que desde el punto de vista empresarial es el dueño de nuestras vidas. O hacemos lo que él necesita o no hay sostenibilidad que valga. Eso es lo que yo quería simplemente comentar. No sabía que estaban invitados, Juan. Pues muchas gracias. Álvaro. Sí, yo quería hacer una nota. En España la mejor manera de mitigar el cambio climático es la política del agua. La agricultura más productiva en España es la de regadío. La ganadería es otra cuestión, pero hay que poner mucho énfasis en eso. Hemos tenido un parón importante de unos cuantos años donde no se ha avanzado mucho, pero creo que es clave. Es la política del agua, el efecto mitigador del cambio climático y la herramienta que más nos puede ayudar. Alberto, perdona que te llamo Álvaro. En cualquier caso, el agua es un bien escaso, eso lo sabemos todos. Como el tiempo en la radio se nos va acabando, el tiempo nos queda para 2 o 3 comentarios, como mucho. Ignacio, estabas también esperando. Sí, gracias. Yo creo que se ha dicho muchísimo en tan poco tiempo, y simplemente abundar en 2 temas. El primero, posiblemente el aspecto del sector primario. Evidentemente el destino final es el consumidor, pero el origen viene del productor, por lo cual tenemos que hacer mucho énfasis en la formación de los agricultores y sobre todo en la renovación de los activos agrarios, ya que desgraciadamente tenemos, y es un problema en toda Europa, una tasa muy alta de envejecimiento del sector, y creo que eso es importante. Y junto a todas las mejoras que se han comentado anteriormente, tecnológicas, de acercamiento evidentemente de la universidad al campo, a la aplicación práctica, creo que también hay una mejora que debemos abundar en ella, que es en el del componente emocional de todo este debate. Hay una parte emocional muy grande que debemos ser capaces de, mediante pedagogía, convertir a la biotecnología, en este caso, pues ya los recursos, en vez de una amenaza como posiblemente se esté viendo, como en una alternativa y como un aliciente, como en realidad un aliado, mejor que una amenaza. Y ahora ya sin último comentario, Alejandro. Bueno, era muy brevemente, ¿no? Para reiterar que efectivamente tenemos un país con una potencia agroalimentaria impresionante. Somos líderes mundiales en muchos temas. Yo creo que sabemos producimos bien, que seguramente hay margen para incorporar más competitividad, más tecnología, pero lo que hay que hacer es vender, ¿no? Nosotros vendemos en España una parte, pero la mayoría se vende fuera, ¿no? Y yo he visto en alguna empresa por ahí en el exterior, decía, producir bien produce cualquiera, lo importante es vender, ¿no? Entonces de nada nos vale producir, pues este año 50 millones de hectolitros de vino, el más barato del mundo seguramente, si después no lo vamos a poder vender por los problemas de la Unión Europea con China o con otros países, porque se pone encima de la mesa el vino frente a las placas solares. En definitiva, yo creo que no hay que ser ingenuos, que la globalización es una realidad, pero aquí todos los espacios, todas las regiones del mundo se defienden, y Europa yo creo que de alguna manera está actuando en este tema agroalimentario, siendo una potencia, con cierta ingenuidad. Se nos acaba el tiempo, ahora sí nos tenemos que despedir. Si les recuerdo que las conclusiones de esta jornada las hablaremos la próxima semana en la trilla, las extraeremos, las documentaremos y también las publicaremos en distintos espacios del Grupo Gestiona, que os haremos llegar. Agradecemos a todos los participantes su presencia aquí, a Monsanto la posibilidad de hacer este formato, y aunque hayáis tenido poco tiempo para hablar, seguro os habéis quedado con muchas cosas, pero podremos seguir desarrollándolo. Muchas gracias, hasta la semana próxima, que pasen muy buena semanita y que lo disfruten. Un saludo. Es la 1:00 en Canarias.